Agradecemos también a todo el público que está participando de este evento por nuestro canal de YouTube en vía streaming, así que bienvenidos también a ellos. Quiero destacar la presencia del señor Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, y del ex ministro de Defensa de la Nación, doctor Oscar Aguad, bienvenido también. Y voy a darle la palabra para comenzar a Lucas Navarro, que va a presentar acerca de las prioridades de la política económica postelectoral. Lucas, adelante. Hola, buenas tardes. Esperemos que ande el pasador. Bueno, bienvenido, también reitero mi bienvenida a nuestro invitado de hoy, Nicolás Dujovne. Ya estuvo con nosotros hace poco más de 2 años, 2 años y medio. Y bueno, un honor tenerlo nuevamente aquí en la bolsa. Yo me voy a enfocar en, como dijo Josefina, prioridades de la política económica post elecciones. Va a tener un ingrediente un poco más del lado, no sé, quizás coyuntural lo que vaya a decir. No sé, no me está... Estoy yendo de atrás hacia... Estoy yendo al final. Esto es el final de la presentación. No sé si la pueden activar de nuevo. Y ahora sí. Voy a partir de diciembre de 2015. Me voy a enfocar como punto de partida en lo que es las cuentas fiscales. Nosotros tenemos la convicción de que es central en los problemas macroeconómicos de Argentina los desequilibrios que tenemos en el sector público. Argentina padece de un problema de indisciplina fiscal, un déficit fiscal crónico que lo financiamos últimamente casi en su totalidad con emisión monetaria y eso nos ocasiona múltiples problemas, el principal, la inflación. Entonces veamos, me enfoco solamente en el sector público nacional, dejo de lado las provincias y los municipios. Ahí tienen el resultado fiscal primario, déficit fiscal primario del sector público nacional en 2015, diciembre de 2015, y su evolución hasta el presente. Ven que desde, digamos, 2017 en adelante hubo un fuerte esfuerzo fiscal, al punto que el déficit se redujo a medio punto del PIB, a menos de medio punto del PIB. Esto es mucho crédito a Nicolás, así que primero felicitarlo, porque realmente pocas personas, pocos ministros han tenido, digamos, la convicción para llevar adelante un programa de consolidación fiscal de la magnitud que se encaró en Argentina en el gobierno anterior. Pero luego de eso vino la pandemia. Con la pandemia perdimos muchos recursos, se aumentó mucho el gasto, el déficit llegó a 6,5 puntos del PIB. Y el punto es que después de la pandemia, 2021, estamos por terminar el año con un déficit de 3,8% del Producto Bruto Interno, o sea, un nivel similar al que teníamos hacia diciembre de 2015. Ahí aparece corrección por uso de derechos especiales de giro. Nosotros tuvimos ingresos excepcionales del Fondo Monetario Internacional que básicamente se computaron como ingresos del sector público, se emitió en contra de esos 4.000 y poco millones de dólares que entraron. Entonces creo que lo adecuado es considerar el déficit fiscal corrigiendo por esa entrada de recursos en derechos especiales de giro. Y en ese sentido es que digo que el resultado fiscal, el déficit fiscal está al nivel que tenía a fines de 2015. La pregunta entonces es ¿por qué subió el déficit fiscal? O sea, tuvimos que hay un aumento del déficit fiscal en los últimos 2 años de 3,5 puntos del PIB. ¿A qué se debe? Se debe a, por un lado, menos recursos, medio punto del PIB de menos recursos, esto aún cuando la presión tributaria legal en Argentina aumentó, tenemos más alícuotas y nuevos impuestos, se aumentaron las retenciones a las exportaciones, aumentaron las alícuotas de bienes personales, se creó el impuesto a la riqueza, el impuesto país. Son todas medidas que aumentan la presión tributaria legal, pero como cayó la actividad económica, recaudamos menos en términos del PIB, entonces eso contribuye a aumentar el déficit. Tenemos 3 puntos porcentuales del PIB de incremento del gasto, repartido en 3 componentes que están mostrados en esa lámina. 1/3 se debe a gasto COVID, esto es gasto en salud, gasto en Ministerio de Empleo y Producción. Otro punto
es gasto en capital, esto es gasto financiado de obra pública, financiado en gran parte con créditos de organismos internacionales. Y otro tercio, que es muy importante, es subsidios económicos. Entonces, con ese aumento de 3 puntos porcentuales del gasto público nacional, o sea, en términos del Producto Bruto Interno, así queda el gasto público del sector público nacional. O sea, ahí hemos hecho un esfuerzo fiscal muy grande, de casi 6 puntos del PIB en 4 años, y en 2 años desandamos la mitad de lo logrado, tenemos un gasto público que está al nivel intermedio entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Yendo un poco más a la evolución del gasto público y en relación a la inflación, ¿qué pasó desde diciembre de 2019 a la fecha? Prestaciones sociales incluye jubilaciones y planes sociales, es el componente más importante del gasto, vemos que evoluciona más o menos en línea con la inflación. Gastos de funcionamiento, que incluye salarios principalmente, también incluso evoluciona por debajo de la inflación. O sea, no estoy diciendo con eso que estos dos gastos explican 70% del gasto primario antes de intereses del sector público nacional. Vemos que se mueven más o menos en línea con la inflación. No serían los causales de ese incremento del déficit de estos últimos años. Sí, no estoy diciendo que no sean importantes. Hay un déficit estructural del sistema previsional que recién comentaba Nicolás que hay que corregir. Pero simplemente estoy diciendo que no han sido factores que han contribuido a agrandar el déficit en estos 2 años. Lo que sí ha contribuido a incrementar el déficit son los subsidios económicos. Esto es parte de la política del gobierno de congelar tarifas de servicios públicos. Eso cuesta mucho en términos de subsidios y lo pueden ver ahí en el gráfico. Los subsidios se han más que triplicado en los últimos años, llegan a representar casi el 15% del gasto, o sea que en ese gráfico tienen subsidios, prestaciones sociales y gasto de funcionamiento explicando 85% del gasto primario. Y básicamente el correlato de ese aumento de gasto es que aumenta el déficit fiscal y como Argentina financia la mayor parte del déficit fiscal con emisión monetaria porque no tiene acceso a otra fuente de financiamiento, vemos que hay una marcada correlación entre la evolución de los subsidios y la emisión monetaria acumulada en los últimos 2 años. En definitiva, los subsidios que se supone son para evitar que los precios de las tarifas suben y por lo tanto para intentar controlar la inflación, terminan siendo inflacionarios. Hay una suerte de contradicción implícita ahí en el uso de este mecanismo para intentar contener la inflación. Una de las anclas que utiliza el gobierno entonces es esa, congelar tarifas. Entonces, la otra es congelar o tener controlado el tipo de cambio oficial. Eso se los mostré hace pocos días. Los precios regulados en lo que va de este gobierno subieron algo así como menos del 50%. El tipo de cambio oficial subió un poco más. Y noten qué ha pasado con la inflación. Esto es algo que hablábamos recién antes de esta reunión con nuestro invitado. Subió mucho más. O sea, la inflación está reprimida porque están controlados estos dos precios, regulados y tipo de cambio oficial, pero está yendo por encima del nivel que muestra la dinámica de estos dos precios. Lo que ven ahí también es un problema de precios relativos. Se están distorsionando los precios relativos. Cuando artificialmente estás bajando el precio de los servicios públicos, estás distorsionando las decisiones de consumo, porque se tiende a consumir más, y las de producción, porque se tiende a producir menos. Cuando distorsionamos el tipo de cambio oficial está muy bajo, también distorsionás las decisiones de exportar, tendés a exportar menos y a importar más. Los precios son señales para la asignación de recursos fundamentales que si están distorsionados tienen un impacto en la economía real negativo. Entonces es grave, la distorsión de precios relativos que vemos es muy grave. Como estos dos anclas no funcionan para contener la inflación, el Estado acude, o el gobierno, a controles de precios. El último programa que se anunció fue el programa de precios cuidados, que abarca como unos 1.600 productos de la canasta básica de consumo que se utiliza para medir el índice de precios al consumidor. Y algo paradójico de esa medida es que si uno considera a los productos que abarcan, representan una porción del índice de precio del consumidor o de la canasta con la cual se construye el índice de precio del consumidor tal, que en el mejor de los casos, en un caso extremo en el cual estos precios estuvieran congelados durante un año,
la inflación lo podrían bajar a lo sumo 4%. Esto es absolutamente un ejercicio, digamos, bastante alocado. Está diciendo que, asumiendo que esos productos van a estar disponibles y que todo el mundo va a consumir esos productos y que los precios van a estar congelados durante un año de esos productos. Aún en ese escenario súper optimista, la inflación, que va a ser de 53%, podría reducir en 4 puntos, a 49. O sea, no es nada. Eso te demuestra que estos controles, estos programas de control de precios son poco efectivos, no funcionan y son costosos, porque son costosos implementarlos, porque distorsionan los precios de los productos alcanzados, generan atrasos en esos precios de esos productos, también distorsionan entonces la asignación de recursos. Un problema con la parte cambiaria, que lo comentamos hace unos días, es que hay aumento de brecha cambiaria y eso se ve trasladado a reservas. Las reservas sufren, son exiguas, no alcanzan para sostener ese tipo de cambio y menos para hacer frente a los pagos que tenemos que hacer con el fondo. O sea, no podemos esquivarle un acuerdo con el fondo en estas condiciones. Al fondo le debemos mucho dinero y con las reservas que tenemos no alcanza. No podemos hacer lo que se hizo en alguna vez de que se le pagó todo lo que se debía al fondo y no hubo que ir a un acuerdo. Ahora el gobierno está obligado a acordar con el fondo, de lo contrario entramos en default, más allá que no quiera, va a tener que acordar con el fondo. Y, en definitiva, si eso ocurre, noten cómo queda el perfil de vencimientos de la deuda en moneda extranjera de Argentina. Ahí tienen los vencimientos de deuda pública, considerando sector público, o sea, deuda intrasector público, FMI, otros organismos internacionales, que eso incluye el Club de París, y privados. Deuda en moneda extranjera de 2022 a 2031, es decir, este gobierno y los dos que siguen, básicamente. La deuda intrasector público la ignoro porque, bueno, se arregla dentro del sector público. Queda la deuda con el fondo y con organismos. Si se logra un acuerdo con el fondo, pateamos esos pagos para de acá a 10 años, como aspira el gobierno. Miren lo que es el perfil de vencimiento que tenemos. Solo hay que pagar a los privados. Los pagos son muy chiquitos. Recién en 2025 hay que pagar unos 7.500 millones de dólares. O sea, sería un alivio a las reservas importantes. En este contexto, entonces, creo que es inevitable que tengan que acordar con el fondo, pero más allá de eso necesitamos corregir estas distorsiones de precios relativos que les comentaba, atraso cambiario, atraso tarifario, reducir la intervención estatal en los mercados, porque claro, sabemos que no funciona y que es peor, que distorsiona aún más la actividad económica. Estas son medidas que no necesitan ir al Congreso o debatir en el Congreso, hay que tomarlas desde el Ejecutivo. Obviamente que ir al Congreso para discutir el acuerdo con el fondo puede ser bueno, porque en este contexto de más balance de fuerzas políticas, pero ya se puede avanzar urgentemente en corregir estas distorsiones, porque de lo contrario la situación se torna insostenible, algo que comentamos también aquí hace unos pocos días. O sea, necesitamos acelerar el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial, corregir esta distorsión de precios de las tarifas. Se puede hacer teniendo en cuenta el impacto en distribución del ingreso, cuidando los grupos de menos ingresos. Hay muchas formas de ajustar tarifas, reducir déficit fiscal, reducir la necesidad de emisión y de esa manera aliviar un poco la situación, digamos, tanto de las reservas como la del déficit. Obviamente que con esto que acabo de decir, estas son prioridades, son como urgencias. Hay otras cosas importantes de las que no he hablado, como avanzar en reformas como una reforma previsional para reducir el déficit fiscal estructural del sistema previsional, una reforma laboral, una reforma tributaria, entre otras, que son las medidas que se necesitan con convicción y con liderazgo político para poder transmitir credibilidad y sanar los problemas de la macro argentina, que son profundos. Así que con eso los dejo y gracias por la atención. Muchas gracias, Lucas. Como siempre, quiero destacar, dar la bienvenida a Federico Roldán y a Pablo Martínez de la empresa Nix Valores, que se suma como sponsor Diamante a la Bolsa. Y ahora le doy la palabra, por favor, al contador Manuel Tagle, presidente de nuestra institución. Adelante. Bueno, un gusto de verlos de nuevo. Realmente es un placer seguir con esta presencialidad que nos ha cambiado un poquito
el estado anímico, para compensar un poco con lo que vivimos en la economía del país. Por supuesto que el resultado electoral nos ha devuelto la esperanza sobre un futuro más previsible en el país, pero veremos cómo se va concretando ese resultado en el accionar de la economía y de la política en los próximos meses. Pero antes quiero agradecerle a Nicolás Dujovne, que siempre tuvo con nosotros una actitud realmente muy amigable, muy espontánea de venir a disertar y a transmitir esos sólidos conocimientos económicos que tienen, que le permitió ser, por supuesto, ministro de Economía y Hacienda, y que en su momento él tuvo que asumir una situación difícil, porque si bien estaba la economía creciendo y estaba el gradualismo funcionando, hubo algunos aspectos adversos que fueron externos, como las tasas de interés norteamericanas, la sequía, el retiro de los depósitos que había en el país, generaron un cierto shock en la economía argentina porque no estaba lo suficientemente consistente en materia de equilibrio fiscal, en materia de reordenamiento de los distintos aspectos estructurales que ha mencionado Lucas recién. Y bueno, Nicolás tuvo que asumir un proceso de ordenamiento de la economía y creo que tuvo un gran éxito, a pesar de que a él se indica como parte del fracaso que algunos dicen de la economía del gobierno de Cambiemos, porque no logró concretar resultados realmente importantes que la sociedad los percibiera. Y esto ya lo hemos comentado en los últimos eventos que hemos tenido, porque me parece que es un punto crucial en que al presidente Macri, y en este caso a Nicolás también se le atribuyen, muchos éxitos políticos, estructurales, cambios del proceso de integración de la Argentina al mundo, etcétera. Pero se les atribuye también que no lograron tener éxito económico, para no usar la palabra fracaso. Y la verdad es que, como lo dije con el presidente que estuvo hace 20 días acá, el expresidente, me parece que no hay nada más alejado de la realidad en un país tan complicado como el nuestro. Se habían tomado decisiones fuertes de controlar el equilibrio, el déficit fiscal, es decir, llegar a ese equilibrio que comentó recién Lucas. Esas medidas fueron valientes, firmes, y se logró reducir ese desequilibrio fiscal a 0,4% del PBI, que fue muy meritorio. La inflación estaba declinando. En el mes de agosto del año 19, cuando se producen las PASO, iba a ser el 1,7%. Obviamente había sectores que estaban en una situación de un enfriamiento de la economía, que pasaban momentos un poquito difíciles, pero es parte de un proceso de reordenamiento inevitable. No se ha concebido un sistema económico, una decisión económica que pueda reactivar la economía y controlar el proceso inflacionario al mismo tiempo. Sería muy fácil y muy lindo que pudiéramos hacer las dos cosas simultáneamente. Y esto la sociedad no lo comprendió, no lo comprende, y lo cierto es que esos brotes que se veían, que estaban en los, digamos, en las bases de la tierra, para usar los términos del sector agropecuario, la sociedad no los percibió y, bueno, obviamente se perdieron las elecciones. Pero creo que lo importante es que se cumplió un plan de reordenamiento muy valioso, muy valiente, que permitió entregar el gobierno con mayor solidez y con unas reformas que fueron como el superávit energético, que se logró después de haber tenido un déficit enorme, superávit comercial, bueno, el equilibrio fiscal que acabo de decir, y el control de la emisión monetaria. Se había integrado el país al mundo y había otros aspectos como las obras públicas que fueron realmente muy importantes en un contexto como el que vivía la Argentina.
Así que, Nicolás, la verdad que debemos reconocerte. Yo te mandé un mensajito cuando vos dejaste el gobierno porque había que oxigenar en ese momento. No nos olvidemos que el día de las PASO se pensaba que el gobierno de Cambiemos iba a tener un empate o iba a estar 2 o 3 puntos abajo. Había una falla en las encuestas tremenda, el famoso voto vergüenza, opinión vergüenza de los encuestadores, que generó después un resultado muy diferente al que las encuestas decían. Y bueno, se desplomaron los mercados, vinieron una serie de desánimos en la sociedad y en el sector productivo, cayeron las acciones, los bonos, hubo que devaluar. Me acuerdo ese lunes 13 que se esperó un poco a la mañana para ver si se salía a defender el tipo de cambio o se entregaban reservas sin ningún resultado, y resulta que decidieron esperar un poco y salir a controlarlo, creo que fue así. Y bueno, decisiones muy difíciles en un país muy volátil por la falta de consistencia económica y estructural que tiene la economía argentina hace muchos años. Excesivos déficits, excesivos desequilibrios en las cuentas públicas, cepos cambiarios que generan grandes tensiones. Miren lo que está pasando ahora, un dólar libre a 200 pesos y un dólar oficial a 100. Bueno, ahora tenemos estos grandes desafíos de nuevo y se decidió destruir lo bueno que se había hecho y comenzar de nuevo y volver a una economía populista que sabemos a dónde nos ha llevado en este momento, con desequilibrios realmente muy preocupantes que le han generado a su vez la derrota electoral al gobierno el domingo pasado. Pero bueno, una derrota electoral que no ha sido asumida por el gobierno, que es incomprensible en un país medianamente maduro, con una sociedad medianamente instruida, que el gobierno esté negando lo innegable y que le hace perder obviamente credibilidad una posición de ese tipo, y sobre todo teniendo en cuenta que va a tener que tomar decisiones fuertes para sanear la economía, para sanear los déficits, porque no hay margen para que haya una profundización del esquema actual de la política económica. Esto nos parece a nosotros inaudito, que estemos teniendo hoy a la tarde un acto de festejo en la Plaza de Mayo que refleje la euforia de un partido que perdió como si hubiera ganado. Serán las características que tiene nuestro país, nuestra sociedad, pero la verdad que esto es demasiado, nos parece demasiado. ¿Cómo va a generar confianza un gobierno si tiene que aplicar un plan de cierta austeridad, de cierto orden monetario y fiscal en los próximos 2 años, para llegar al 2023 con cierto orden en las cuentas y por lo menos con la economía no tan desequilibrada, si se producen estas actitudes políticas? Me preocupa. Pero bueno, se habla de un plan de saneamiento, de un plan que acordado con el Fondo Monetario, que por supuesto que si va en el buen sentido, con equilibrio fiscal, con equilibrio, control de la emisión monetaria, con la integración al mundo, con disminución del peso que tiene el sector público, por supuesto que nosotros estaremos apoyando todo lo que sea sensato y todo lo que sea racional, venga de quien venga, porque lo que nosotros defendemos son ideas y principios. Así que no creemos que esto sea fácil, pero estaremos dispuestos a hacerlo. Y con respecto a un principio conceptual, la economía de mercado tiene como inexorables aliados al crecimiento económico, a la generación de riqueza y a la paz social. Y por supuesto que con esos 3 ingredientes también contribuye a generar un equilibrio político o una estabilidad política. Y eso es lo que nosotros no logramos concebir: instalar una economía de mercado libre, integrada al mundo, con equilibrios fiscales, etcétera, para que la economía argentina comience a crecer y desarrollarse. Este es nuestro gran desafío hacia el futuro.
Ojalá el resultado de las urnas haya calado hondo, no solamente en la sociedad, porque 2/3 partes de la sociedad le dijeron al gobierno que el rumbo hay que cambiarlo, y que el gobierno tome nota de esto y lo haga, y cumpla con el mandato del electorado y podamos tener un país más consolidado, más consistente en el 2023. Y que el próximo gobierno tenga mayores posibilidades de continuar con ese proceso si es que realmente este gobierno lo inicia. Así que, por mi parte, quiero tener un mensaje esperanzador de que la racionalidad se apodere del país. Tengo mis dudas, pero no por eso no tenemos que ser pesimistas y decir que esto no va a ocurrir. En política 2 más 2 no son 4 y hemos visto gente que evoluciona hacia la lógica, la racionalidad en los momentos más difíciles y Argentina está en un momento muy delicado. Y creemos que tenemos que tener esperanzas como país porque si no es una lástima y nos va a costar continuar con todas nuestras actividades en este contexto. Estimado Nicolás, quiero también no solamente agradecerte, sino también agradecerle la presencia de Osvaldo Giordano, que es un ministro eficaz con el manejo de los recursos públicos de la provincia de Córdoba. Podemos tener algunas diferencias con algunas cuestiones que no son típicamente de la provincia de Córdoba, como la presión fiscal, es algo que viene de la política nacional, los costos energéticos, que hay que seguir bajándolos, han hecho un gran esfuerzo, pero hay que seguir haciéndolo. Y creo que tenemos una provincia que quizás podemos discrepar en algunos aspectos, pero tenemos grandes puntos de coincidencia en el manejo económico y financiero de la provincia. Así que también tenemos el gusto de tenerlo a nuestro amigo Oscar Aguad, que ha sido un ministro de la Nación y que siempre está expectante y latente en la política y sabemos que sos una reserva política y moral para el país, Oscar, así que ha sido un gran gusto que nos acompañes hoy día. Muchas gracias a todos y Nicolás, somos todos oídos, queremos realmente ver tu proyección, tu análisis meticuloso y fino que conocemos y que sabemos que nos va a ilustrar con mucha claridad en esta tarde de este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles, primero que estén aquí, convocados por la Bolsa para esta charla, pero quiero agradecer especialmente a Manuel y a la Bolsa de Comercio de Córdoba por el rol que están ocupando hoy en la Argentina, como una institución con las ideas claras, que se anima a expresar sus ideas sin temor, sin pensar en cómo acomodarse digamos, a las ideas que puedan estar pasajeramente de moda o en boga según cómo van cambiando los tiempos políticos. Y creo que eso tiene un enorme valor, ¿no? Una institución que defiende los valores de la República, del equilibrio fiscal, de la integración al mundo, de la generación de valor por parte del sector privado como un motor fundamental de la creación de prosperidad para la Argentina. Así que estoy muy agradecido primero porque me hayan invitado, segundo por el rol que están cumpliendo. Y me sumo también al agradecimiento a que Osvaldo esté hoy aquí. La verdad que hemos pasado algunos años juntos interactuando en la gestión y yo diría que sin el rol que jugó Córdoba y Osvaldo, poder avanzar en la ley de responsabilidad fiscal, en el pacto fiscal, hubiera sido muy difícil, porque viniendo de espacios políticos distintos teníamos una idea muy parecida
en algunos aspectos fiscales en los que cuando la negociación se complicaba, Córdoba jugaba siempre para el lado correcto, así que estoy muy, muy agradecido. Gracias por estar. Yo quiero empezar hablando un poco de temas generales, recordar cómo crece la economía, por qué crece una economía. Bueno, crecemos porque invertimos en capital físico y en capital humano. Cuando invertimos en máquinas, pero el capital físico es máquinas, son rutas, escuelas, nos volvemos más productivos. También cuando invertimos en educación y el capital humano mejora. Y ese es el camino para crecer. No hay otro camino. O sea, tenemos que pensar en eso, en cómo hacer para mejorar el stock de capital físico y el capital humano que tenemos como sociedad, y eso es lo que nos va a llevar al crecimiento sostenido. Ahora, claro, esto es una idea muy sencilla, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que la Argentina entre en un proceso en el cual generamos un proceso inversor sobre bases sostenibles, genuinas, que se sostengan en el largo plazo? Empezaría diciendo que es fundamental tener un costo del capital bajo. Y la única manera es que el riesgo país sea bajo. El riesgo país es la verdadera medida que tenemos acerca de qué retorno le pedimos a una inversión cuando hundimos capital en nuestro país. Y no hay que confundir tampoco costo de capital bajo con crédito subsidiado. No es lo mismo. Hay administraciones típicamente populistas que confunden costo de capital bajo con crédito subsidiado, y la única manera de tener un crédito subsidiado masivo, generalizado, bueno, es licuando a los depositantes. Licuando a los depositantes, generando tasas de interés reales negativas, y eso a la larga es salida de capitales y es pan para hoy y hambre para mañana. O sea que no es lo mismo. La única manera genuina es bajando el riesgo país. ¿Cómo hacemos para bajar el riesgo país? Bueno, tenemos que evitar el default fácil. La defensa del crédito público tiene que ser una política de Estado. Los países que han logrado consolidarse, volverse creíbles, crecer, son los que defienden con uñas y dientes el crédito público. ¿Cuántos defaults hizo la Argentina entre 1890 y 1982? ¿Alguien tiene una idea? Ninguno. Ahora, entre 1982 y hoy hemos cometido 6 defaults. 6 defaults. Ahora, claro, para evitar la tentación de entrar en impagos y en reestructuraciones, lo que tenemos que tener es equilibrio fiscal. La Argentina es el único país, junto con Venezuela, de la región que no tiene superávit primario desde el año 2010. En ningún año desde el año 2010 la Argentina ha tenido superávit antes de intereses. Ninguno, en ningún año. Y solo ese privilegio solo lo comparten Venezuela y la Argentina. Claro, no es necesario tener superávit primario todos los años. Cuando uno tiene un nivel de deuda bajo y ahorró en los tiempos difíciles, puede volverse contracíclico. Y si uno crece, digamos, bueno, no es necesario que todos los años tenga superávit primario, y eso es lo que ocurre en muchos países de la región, en Chile, en Uruguay. Pero cuando uno permanentemente tiene déficit primario, bueno, tiene que encontrar una manera mágica de financiarlo para siempre. Primero lo financiamos con stocks, nos consumimos las reservas que teníamos. Luego, con reservas y endeudamiento. Nosotros recurrimos al mercado de capitales mientras íbamos
intentando eliminar el déficit fiscal. Y cuando se agota el crédito, lo que queda es el expediente de la emisión monetaria. Y eso es entrar en un régimen ya permanente de alta inflación que esperemos que no se vuelva endémico y crónico y del que podamos salir próximo. Hay que tener, en un país como la Argentina, que viene de una posición fiscal tan débil durante tantos años y habiendo perdido toda su credibilidad, necesitamos reconstruir un superávit primario por muchos años. 2%, 3% de superávit primario por muchos años. Lo hicieron países que perdieron su credibilidad, que reestructuraron y hoy tienen un riesgo país bajísimo. Hicieron el esfuerzo. Los ejemplos son muchísimos, países que hicieron lo mismo que estábamos intentando hacer nosotros entre 2015 y 2019, pero el ejemplo de Uruguay en 2003, Jamaica unos años después, que se fue un superávit primario de 7 puntos del producto y hoy, digamos, su riesgo país es bajísimo. Egipto, Angola en la actualidad, digamos, países que han decidido el camino de volverse virtuosos fiscalmente para poder, en el largo plazo, poder ser contracíclicos. Eso se llama arreglar la terraza cuando hay sol, ¿no? Si arreglamos la terraza cuando hay sol, cuando viene la lluvia, no nos vamos a mojar. Eventualmente, una vez que consolidemos nuestro superávit primario, podemos elegir movernos una regla de superávit primario estructural o de equilibrio fiscal estructural, como tiene Chile. Chile tiene una regla de equilibrio fiscal estructural que se mueve alrededor del precio del cobre, que es el principal commodity de exportación de Chile, donde el precio de largo plazo del cobre lo determina un comité de expertos independientes, economistas, academia, universidades, especialistas del sector del cobre. No lo determina el gobierno y en función de eso se planifica el resultado fiscal para que en los años en los que el precio del cobre es muy elevado, ahorrar por encima de la media. Tenemos que tener impuestos razonables también, ¿no? Poco distorsivos. Y para poder tener mejores impuestos tenemos que tener un nivel de gasto más bajo, ¿no? En la Argentina, hasta el año 2005, veníamos de muchísimos años de un gasto público consolidado de 25 puntos del producto. Desde el año 2006, 2007 en adelante empieza a subir ininterrumpidamente, llega a 42% del PBI. En nuestra gestión logramos bajarlo a 36 puntos del producto, hoy ha vuelto a 39. Dada la presión tributaria que tiene hoy la Argentina, que es muy elevada, un nivel de gasto público de largo plazo al que deberíamos aspirar, en mi opinión, digamos, no puede ser más alto que 33 puntos del producto. Eso es lo que es compatible con una estructura tributaria razonable en la que primen impuestos menos distorsivos que los que tenemos hoy. Saliendo un poquito del plano fiscal al que voy a volver luego, y yo no puse el cronómetro, ustedes me tienen que avisar cuando tengo que parar. Tenemos que recuperar la movilidad de capitales. Los controles de capitales son una excepción, no son la norma. Entonces es comprensible en situaciones de emergencia recurrir a los controles de capitales, pero no pueden ser permanentes. Es muy difícil generar un proceso de inversión externa directa si uno tiene controles de capitales tan estrictos como los que tiene hoy la Argentina. Y no hay ninguna alquimia para removerlos. O sea, la única alquimia es una situación fiscal balanceada y recuperar la confianza. Y una vez que eso ocurre, los controles de capitales son redundantes, al menos en la magnitud que los tenemos hoy. Tenemos que integrarnos al mundo. Tenemos que ir a un esquema razonable de aranceles al comercio exterior.
Hoy la Argentina forma parte del Mercosur, el bloque comercial más cerrado del mundo. Nuestro arancel externo promedio es de 14%, el mismo que teníamos cuando se fundó el Mercosur, y no estaba tan desalineado de los aranceles promedio de otros bloques digamos, comerciales. Pero eso fue hace 36 años, y nosotros nos quedamos con el mismo arancel externo común de hace 36 años, mientras que el resto de los bloques, el que nos sigue en términos de cerrazón, tiene 7% de arancel externo común, y los más abiertos tienen 1%. Con este nivel de protección arancelaria, desprotegemos por completo a nuestros productores de bienes finales, porque en el proceso de producir un bien final tienen que comprar insumos con 14% de arancel, y si dan varias vueltas en la agregación de valor, se quedan con un producto que es carísimo simplemente porque viven en el Mercosur, y podemos jugar a venderle a Brasil y Uruguay, y los uruguayos a vendernos a nosotros, pero nos cuesta salir al mundo con productos de mucho valor agregado, porque en el medio incorporamos insumos que ya traen una protección elevadísima. Uruguay y Brasil nos están mostrando el camino, y es cierto, nosotros ya habíamos negociado con Brasil en nuestro segundo mandato iniciar una baja acelerada del arancel externo común. Evidentemente, la actual administración de la Argentina no compartió la visión, y han avanzado Brasil y Uruguay solos en la baja del arancel externo común, con lo cual hoy vamos a vivir en el peor de los mundos, puesto que estamos en el Mercosur, donde el arancel externo común va a seguir siendo altísimo, y vamos a ser socios de países que pueden importar más barato, y con lo cual va a haber desvío de comercio, van a importar de terceros países y no de la Argentina. Tenemos que enfrentar este problema urgentemente. Necesitamos una economía más integrada al mundo. Necesitamos precios domésticos que reflejen la escasez relativa a nivel internacional para promover una alocación de recursos eficientes. ¿Cómo se asignan los recursos si nuestros precios domésticos no reflejan las escaseces internacionales? Necesitamos más y mejor educación. Entonces, por supuesto, hay que recuperar las evaluaciones, porque eso nos dan la brújula y la herramienta para saber en dónde nos estamos equivocando. Pero necesitamos escuelas y universidades abiertas. Las escuelas ya están abiertas, las universidades públicas en muchos casos todavía no. En esta etapa de evolución de la pandemia. Voy a pasar un poquito ahora a algunos temas un poco más coyunturales, más urgentes, para luego sí volver a otras reformas estructurales fiscales de las que quiero hablar. Para referirme al problema macroeconómico que tenemos en la actualidad, ya perfectamente descrito por Lucas en la presentación inicial, la coincidencia es absoluta. La Argentina este año va a terminar con un déficit primario de cerca de 4 puntos de producto, 3,8, 3,5, 4. La proyección pasiva para el año que viene, ¿qué llamamos a la proyección pasiva? ¿Cuál sería el déficit si no hacemos nada? Bueno, es de 5 puntos, o de 5,5 puntos. ¿Por qué? Bueno, porque si no subo las tarifas de los servicios públicos, en una economía que tiene 50% de inflación, los subsidios me aumentan por lo menos 1 punto del producto. Y cuando yo traigo 50% de inflación, el primer 50% de sube de tarifas es para que los subsidios no me aumenten, no me bajen, ¿no? Luego, bueno, este año ya no rige el impuesto a las grandes fortunas, perdón, en el 2022, y los impuestos a las exportaciones, a los precios actuales de nuestros productos de exportación, que son un poco más bajos que los del promedio del año, también van a rendir un poco menos. Con lo cual, una proyección pasiva conservadora del déficit primario para el año que viene es 5,5, y desde ahí tenemos que empezar a trabajar para bajarlo. Y tenemos que bajarlo a ¿cuánto? 2,5. ¿Por qué? Porque hoy la única fuente de financiamiento que tiene la Argentina es la emisión monetaria. Y si no convergemos un resultado de déficit fiscal más bajo, el nivel de emisión monetaria va a ser tan alto que vamos a ver una aceleración inflacionaria muy, muy dolorosa, especialmente para los sectores más vulnerables.
Entonces, cuando hablamos de corrección fiscal, tenemos que tener en cuenta que lo estamos haciendo pensando en la defensa de los más vulnerables. Vamos, hay que pensar en equilibrio general y hay que pensar en los contrafácticos cuando uno hace política económica. Entonces, ¿por qué el esfuerzo que hicimos entre 2015 y 2019? Porque pensábamos que sin ese esfuerzo íbamos a estar peor. Y creo que estos 2 años nos dan la razón. Había que continuar por el sendero del esfuerzo, la austeridad, porque iba a rendir frutos. Hoy estamos parados, entonces, con este problema fiscal, con una inflación del 50%, con expectativas privadas de inflación para el año próximo similares, cercanas al 50%. Yo creo que si el déficit primario no baja de manera abrupta, la inflación del año 2022 va a ser sustantivamente más alta que el 50% que espera el sector privado y que el 33% que figura en el presupuesto. Y ya no hay magia porque no tenemos reservas. Nos quedan 4.500 millones de dólares de reservas netas. Luego del pago al fondo de diciembre nos vamos a 2.700. Estamos perdiendo reservas todos los días, producto de esta política desalineada de exceso de emisión monetaria, de tasas de interés del Banco Central que están 13, 14 puntos por debajo de la expectativa de inflación. Argentina tiene la tasa de interés real probablemente más baja del mundo y eso genera una huida del peso y un aumento de la brecha cambiaria. Y si hacemos la cuenta, entonces tenemos probablemente el año que viene, partamos del déficit que tenemos hoy, 4 puntos del producto, más los intereses que pagamos en pesos, 5 puntos del producto, más el déficit cuasi fiscal del Banco Central, son 8 puntos del PBI que estamos financiando con emisión monetaria. Bueno, parte luego lo recogemos nuevamente con la LELIX. Pero es un problema macroeconómico muy serio, muy parecido al que atravesó la Argentina en los años 80, y que si uno no lo enfrenta con valentía y con responsabilidad y con decisión, genera un incremento permanente y sostenido de la tasa de inflación. Y uno termina entonces equilibrando las cuentas de la peor manera, que es cobrando mucho más impuesto inflacionario que lo pagan los que menos tienen. Entonces es fundamental romper esa dinámica. En la medida en que bajemos el déficit, podemos bajar también el riesgo país, porque se rompe la dinámica de desconfianza y se ve que hay un programa que ataca los problemas, el riesgo país tiene que tender a bajar y tenemos que, sin duda, ir caminando en esa dirección. Quiero hablar ahora un poquito de algunas cuestiones fiscales. Arrancaría por la cuestión del gasto público. Como mencioné antes, Argentina durante mucho tiempo tuvo un nivel de gasto público a PBI consolidado de 25%, que permitía tener una estructura impositiva bastante similar a la de otros países de la región, con los cuales además competimos para atraer inversiones, ¿no? La movilidad del capital nos obliga a ser competitivos con otros países para atraer inversiones a nuestro país. Nos fuimos a 42 puntos del producto durante el kirchnerismo, una suba de 17 puntos, insólita. 5 puntos por aumento de subsidios, 5 puntos por aumento del gasto previsional, 5 puntos por aumento del empleo público, especialmente en las provincias, y 2 puntos en miscelánea, 17 puntos. Logramos comenzar a revertir esta tendencia, lo bajamos a 36 puntos, hoy estamos en 39 y subiendo, ¿no? Y además, este 39% de gasto PBI de hoy es el resultado, de una, política muy inequitativa, en donde el gobierno licúa jubilaciones
para financiar el aumento en los subsidios indiscriminados a los servicios públicos, porque ni siquiera están enfocados esos subsidios en los más vulnerables, son generalizados. Entonces, tenemos un problema ahí muy, muy grande. Y como les decía antes, yo creo que la Argentina en el largo plazo necesita converger a un nivel de gasto público más bajo, de 33% del PBI, 34, 32, que es algo compatible con una presión tributaria elevada, pero en la que, digamos, podemos generar una estructura impositiva más razonable que la que tenemos hoy. Es fundamental retomar los lineamientos de la reforma tributaria del 2017. Miren, la reforma tributaria del 2017 fue criticada porque era muy gradual, porque recién en 5 años convergía a las alícuotas finales que habíamos fijado para muchos tributos. Está suspendida la reforma, se suspendió cuando asumió el nuevo gobierno, ahora el 2022 es el año que viene, ¿no? O sea que el año que viene, esto que era gradual, ya estaría en vigencia plena. Me hace acordar las 2 semanas de gobierno de Adolfo Rodríguez Sá, que son a todo ritmo, pero en uno de sus discursos dijo que iba a plantar 2 millones de árboles, que evidentemente en las 2 semanas que estuvo en el gobierno no llegó a plantarlos, pero bueno, si los hubiera plantado ya tendríamos la sombra de esos árboles. Y la sombra de la reforma tributaria hoy ya nos estaría dando mucha sombra, los árboles de la reforma tributaria, ¿no? Porque la alícuota de ganancias corporativas, que estaba en 35, bueno, convergía al 25% para las ganancias no distribuidas, mucho más en línea con lo que es la alícuota vigente en los países de la OECD, que en promedio es 22. De vuelta, competimos contra el mundo por atraer inversiones a la Argentina. Entonces no podemos tener una alícuota en ganancias corporativas tan desalineada del resto del mundo. Nosotros habíamos implementado un mínimo no imponible para las contribuciones patronales que iba subiendo todos los años, que llegaba a su máximo en el 2022. Bueno, a pesos de hoy, el nivel del 2022 sería 53.700 pesos por trabajador. Es decir, los primeros 54.000 pesos de salario no pagarían contribuciones patronales. Y eso fue también dado vuelta. Debo decir que en ese nivel estaríamos agarrando buena parte de los salarios del sector privado y especialmente aquellos que compiten contra la marginalidad, contra el empleo en situación de marginalidad. Era un gran incentivo para el blanqueo del empleo privado. Si hubiera estado vigente la reforma tributaria y no se hubiera frenado, ya el año que viene el 100% del impuesto al cheque se podría tomar a cuenta de ganancias, los derechos de exportación, excepto en soja, estarían en 0, y la alícuota promedio ponderada de ingresos brutos, que hoy está en 3,5, estaría en 2,3%, o sea, mucho más a tiro de ser absorbida por una mochila de IVA para sacarnos de encima este impuesto tan distorsivo que se acumula en cascada, y sellos estaría en 0. No voy a hablar de los impuestos a las personas, pero bueno, creo que hay que retomar la idea de reformar nuestro sistema tributario con el foco en tener empresas pujantes que puedan invertir y generar empleo. Y en términos de reformas estructurales, me gustaría mencionar un tema del cual no se habla, que es tabú, que es la necesidad que tenemos de una reforma previsional. Cuando se aprobó la reparación histórica en el año 2016, digamos, un componente de la ley generaba el mandato de generar una comisión en el Congreso de la Nación para comenzar a discutir una reforma previsional. Por supuesto, la reforma previsional
tiene que ser una que genere enormes consensos a nivel político, tiene que ser transversal, porque está llamada a perdurar durante décadas, ¿no? Y es muy importante que hablemos del tema. Y los que ya hemos pasado por la función pública y no tenemos aspiraciones, creo que tenemos ya la responsabilidad de hablar los temas que necesita la Argentina independientemente de los tiempos políticos, ¿no? Y para esbozar alguno de los títulos, bueno, Argentina, por supuesto, tiene un gasto previsional muy, muy elevado. Si miramos solamente el gasto previsional, Argentina gasta 12 puntos del PBI contra 7% del PBI que gastan los países de la OECD. Tenemos un sistema muy balcanizado, con mucha dispersión en los beneficios. Tenemos regímenes de privilegio y regímenes especiales que explican el 10% del gasto previsional con apenas una pequeña proporción de los beneficiarios. Y tenemos tendencias demográficas en las cuales Argentina dentro de pocos años va a abandonar su bono demográfico. Hoy la Argentina tiene un 12% de adultos mayores a 65 años, ¿no? Y los países que tienen ese perfil demográfico gastan 4% del PBI en el sistema previsional, ¿no? Entonces, en Argentina está pasando algo, digamos, que nos obliga a pensar para adelante sin afectar, por supuesto, a los jubilados actuales, que ya ganan jubilaciones muy, muy bajas y que han sido licuadas en estos últimos 2 años, pero tenemos que ir generando la situación para que, sin afectar derechos adquiridos, en el futuro se vaya corrigiendo estos desequilibrios. Entonces, bueno, algunas cuestiones. Hay muchos regímenes que aportan poco, como los monotributistas, o tenemos pensiones por invalidez compatibles por un país que ha pasado por una guerra atroz. Digamos, si uno mira la cantidad de pensión por invalidez que se paga en la Argentina, que son más de 1 millón, y hacemos datos de panel para mirar, digamos, en países con una demografía parecida a la Argentina, cuántas pensiones por invalidez debería haber, bueno, es menos de un cuarto, ¿no? Entonces, por supuesto, bueno, hay que pensarlo para adelante, hay que ver cómo salimos de estos problemas. Y creo que hay que empezar por un problema central de nuestro sistema previsional, que es un sistema binario, donde quien aportó 30 años tiene una jubilación, quien aportó 29 no tiene jubilación. Entonces, esa injusticia, digamos, genera cada tanto moratorias previsionales en las cuales ya pueden incorporarse al sistema general gente ya con muy bajo nivel de aportes. Hay que ir a un sistema que reconozca alguna proporcionalidad por los años de aporte y que quite de una vez y para siempre los incentivos a las moratorias, porque al final de cuentas terminan siendo también una injusticia porque licúan al final las jubilaciones de quienes aportaron toda la vida. Pero tampoco podemos mantener un sistema binario en el cual quien aportó 29 años no tenga una jubilación muy parecida al que aportó 30, ¿no? Hay que salir de ese sistema binario. Y tenemos que terminar con las injusticias de los regímenes diferenciales y los regímenes especiales, a los que llamamos de privilegio. En términos actuariales, hoy un jubilado cuesta 1,1 pesos por cada peso aportado. No estamos en un desequilibrio actuarial tan grande. Sin embargo, cuando vamos a los regímenes especiales, nos encontramos con que el servicio exterior cuesta 4 pesos por cada peso aportado, judiciales 5, luz y fuerza 3,5, ¿no? Y luego tenemos los regímenes ya no de privilegio, sino
diferenciales en los cuales las jubilaciones no son elevadas, pero se permite el retiro con 30 años de aporte independientemente de la edad. Entonces uno entra a trabajar a los 18 años y puede jubilarse a los 48. Y eso no hay cálculo actuarial que lo soporte. Así que tenemos que repensarlo. En definitiva, les tiré algunos de los títulos, pero creo que es el gran tema de la Argentina, porque no podemos seguir utilizando a los jubilados como variable de ajuste de corto plazo, licuarlos un año para cerrar las cuentas. Lo que hay que converger es a un sistema que funcione, que premie al que aportó, que no tire al tacho de la basura el que aportó muchos años pero que no llegó a los 30 años, pero que evite las moratorias a su vez. Y eso creo que es una tarea que tenemos que encarar. Creo que voy a ir terminando acá después de tanto tiempo, pero bueno, mi visión sobre la Argentina es tremendamente optimista. Creo que tenemos un capital humano extraordinario. Nos falta organizarnos como equipo. Tenemos reglas que no funcionan. Y yo veo nuestros primeros 4 años, los que fueron entre 2015 y 2019, como un intento que no pudo ser el intento definitivo. Digamos, no logramos generar la continuidad para seguir adelante con las reformas. Habremos cometido errores, la sociedad quiso probar otra cosa y así funciona la alternancia democrática. Pero también creo que sembramos una semilla, generamos una alternativa de poder que mantuvo un caudal electoral muy, muy elevado. Tan mal no habremos hecho las cosas, ¿no? Y hemos recompuesto un sistema más equilibrado en la Argentina. Es muy distinto el país que tenemos, con 54% de los votos para el oficialismo y 17% contra el que sale segundo, que un esquema en el cual la oposición sacó en 2019, la actual oposición, 41% de los votos y luego puede imponerse cómodamente en la elección legislativa. Eso pone un límite a eventuales desvaríos por parte del poder, y eso es muy importante. Y si miramos el 2015-2019 como una primera página de un libro que tiene que ser escrito, bueno, el libro llevará más tiempo, pero el libro va a ser escrito y Argentina va a salir adelante, tiene a la gente y tiene las ganas y vamos a lograr un futuro sin duda de prosperidad y donde nuestros hijos y los jóvenes quieran desarrollarse aquí, ¿no? Así que eso espero. Bueno, muchas gracias. Bueno, me piden que te haga, no sé si querés contestar desde ahí, pero sí creo que mejor. Sí. Me piden que te haga la primera pregunta. Se ve que para abrir el marcador, pero en realidad, Nico, tengo una gran coincidencia en mucho de lo que en todo lo que has expuesto. Te agradezco mucho la claridad y la coherencia que tenés en todas las visiones y los conceptos que has expresado, porque si hay algo que caracteriza a la Argentina es casualmente eso, la falta de coherencia, la falta de sensatez, y creo que nosotros tenemos que insistir en estas políticas, en estos conceptos, que en definitiva van a terminar prendiendo en la sociedad como es posible que hayan prendido en estas últimas elecciones, porque la verdad al final aflora y tenemos que ser optimistas, como decís vos, pero bueno, todavía nos falta ordenar este proceso que viene. Y con respecto a la pregunta, decirte que ¿qué pensás que pudieron ustedes corregir para evitar a lo mejor un resultado adverso en el año 2019?
a pesar de que yo creo que hubiera sido muy difícil porque ustedes estaban controlando los desequilibrios y el proceso inflacionario, y eso tenía un costo. Y la segunda pregunta es, ¿se te consideró en tu época que tenías una bomba de tiempo con las LELIQ, que por supuesto ahora ha sido sobrepasado ampliamente, pero que había en ese momento una relación entre tasa de interés real e inflación alta, porque se tenía en cuenta ahí el impacto de la inflación y el impacto de la desconfianza que había en ese momento previo a las elecciones, donde el kirchnerismo podía ganar o podía generar algún resultado electoral razonable. ¿Qué podría decirnos de esto? Bueno, voy a arrancar por la primera. Yo creo que, digamos, como gobierno tardamos en encarar el camino de la corrección fiscal. Y en ese sentido, en el 2016, durante el primer año, Argentina, en vez de bajar el déficit, lo elevó un poco. Y además se tomaron algunas decisiones de gasto, como la reparación histórica o el acuerdo para la devolución del 15% a provincias, y donde además ese déficit que creció un poquito en 2016 tenía un componente grande de recursos extraordinarios, que fueron los ingresos extra del blanqueo, donde si de entrada en el año 2016 empezamos a bajar el déficit, eventualmente hubiéramos estado mejor parados para enfrentar la sequía o la suba de las tasas de interés en Estados Unidos en el año 2018. Entonces, como gran lección, creo que el próximo gobierno tiene que enfocarse como causa número uno, primer año, en bajar el déficit rápidamente, ¿no? Con respecto a los pasivos del Banco Central, yo creo que la esterilización de dinero por parte del Banco Central es un mecanismo que tiene que ser muy transitorio, que sirve cuando uno está yendo claramente hacia un lugar muy concreto en el cual va a poder dejar de utilizarlo. Entonces, nosotros yendo hacia el equilibrio fiscal, digamos, y nos podíamos utilizar como puente el fondeo, la esterilización de pesos por parte del Banco Central. Nosotros dejamos 650.000 millones de pesos del ELIX al tipo de cambio del momento, 10.000 millones de dólares. Hoy al tipo de cambio actual son 45.000 millones de dólares. Se ha más que cuadruplicado el stock del ELIX, llegando ya a un nivel realmente para mí muy preocupante. Ahora, pensando en el mediano plazo, a mí me gustaría que Argentina encare una reforma monetaria en la cual el Banco Central no puede emitir más pasivos remunerados. Que el Banco Central no emita más pasivos remunerados y que entonces sea mucho más visible el impacto del desequilibrio fiscal sobre el mercado monetario y que eso lleve a una mayor conciencia y una mayor responsabilidad fiscal y que no estemos utilizando una especie de tesorería paralela en el Banco Central que además luego compite contra el Tesoro en la captación de fondos del sector privado, porque los bancos locales claramente prefieren tomar deuda del Banco Central, tener deuda del Banco Central en su activo que deuda del Tesoro, porque es su regulador, y como incentivo el Banco Central, está a proteger a sus regulados, y entonces está claro que para un banco es mucho mejor tener deuda del Banco Central, con lo cual produce un efecto de desplazamiento de la deuda del Tesoro. Entonces, creo que Argentina tiene que converger a un esquema en el cual no tengamos más pasivos remunerados del Banco Central. Acá. ¿Qué tal? Se está hablando mucho del programa plurianual que anunció el presidente el domingo por la noche. ¿Le parece cuáles serían los puntos que usted entiende, conociendo al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario podría exigirle a la Argentina
si hay espacio para pedir ahora una baja de impuestos, teniendo en cuenta el escenario fiscal que usted definió, y si entiende qué lineamientos debería o ha hablado que puede acompañar la oposición. Está claro qué creemos nosotros como espacio político de lo que necesita la Argentina, ¿no? Nosotros creemos que el equilibrio fiscal tiene que ser buscado denodadamente por las autoridades y que es necesario para que la Argentina vuelva a recuperar un sendero de crecimiento y de prosperidad. Entonces, está claro que desde nuestro punto de vista cualquier cosa que propenda a transitar ese camino va a ser vista con buenos ojos. Desconozco cuáles son las negociaciones entre el gobierno y el fondo, pero yo creo que muchas veces en estos 2 años, cuando escuchamos decir, bueno, sería muy bueno que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a veces utilizamos como sinónimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo usamos como sinónimo de programa económico. Y tendríamos que decir, sería muy bueno que el gobierno tenga un programa económico. Y eso es lo que, en definitiva, yo creo que necesitamos. Tener un programa económico creíble y que resuelva en buena medida los desequilibrios que tenemos en la actualidad. Entonces, está claro que Argentina tiene que tener un déficit más bajo, tiene que emitir menos dinero, que la emisión de dinero tiene que ser compatible con lo que crece la demanda de dinero y eso permitiría bajar la brecha cambiaria. Y creo que eso es lo más importante. Antes de pensar en el acuerdo del gobierno con el fondo, tenemos que pensar que necesitamos un programa económico. Y cuando uno mira el presupuesto del año próximo, está claro que el gobierno menciona como programa económico, está claro que eso no lo es. Digamos, un presupuesto en el cual hay un volumen gigantesco de emisión monetaria o financiamiento de organismos internacionales que no se explicita cuáles son, quiere decir que es un programa que hoy es incompatible con ese 33% de inflación que proyecta el presupuesto. Yo pienso que es muy difícil que la Argentina pueda tener el año próximo una inflación más baja que la que está teniendo en este año 2021. Y creo que ese es el problema que hay que enfrentar. O sea, el programa que hoy está utilizando el gobierno como programa para el año 2022 es uno que no es realista. Voy a leerle las preguntas que llegan de parte del público. Después de haber perdido reservas para subsidiar dólares financieros, el central cambió y la brecha sigue en el 100%. ¿Sigue un desdoblamiento? ¿A quién le sirve? Yo creo que un desdoblamiento simplifica la operatoria del día a día. Esta cosa de que para comprar un dólar que alguien vende, los dos tenemos que pasar por un bono en vez de que pueda negociarse, directamente, entre los dos actores que quieren negociar, comprar o vender dólares. No hay que pasar por un bono. Eso aumenta los costos de transacción, la opacidad del mercado. Entonces, desde ese punto de vista tiene lógica. Ahora, lo que también creo es que no tenemos que enfocarnos en crear alquimias cambiarias que nos vayan a resolver la vida. Lo que tenemos que hacer es enfrentar las causas de los desequilibrios. Entonces, desdoblamiento, no desdoblamiento. Bueno, si seguimos con este déficit y este nivel de emisión, bueno, vamos a pasar del desdoblamiento al desdoblamiento bis y al desdoblamiento cuarta parte, porque, es muy difícil que estabilicemos la situación simplemente con una alquimia cambiaria. Lo que necesitamos es bajar el desequilibrio fiscal y monetario. Bien, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo ve la relación fiscal de nación con provincias en un contexto donde Córdoba es una de las que más aporta y menos recibe? Bueno, sin duda que Argentina tiene que discutir cómo se reparten los fondos.
es una deuda de la reforma constitucional del 94, modificar la ley de coparticipación federal en la Argentina. Ahora, por supuesto, uno puede enfrentar los problemas urgentes y los importantes a la vez. Creo que hoy tenemos algunas urgencias adicionales, pero dentro de las reformas estructurales que tiene que enfrentar la Argentina, tenemos que revisar el esquema de coparticipación primaria y el esquema de coparticipación secundaria, es decir, cómo se reparte entre provincias y cómo se reparte entre nación y provincias. Desde su experiencia como ministro, ¿qué cree que debería hacer el gobierno para cerrar el acuerdo con el fondo y cuál debería ser el rol de Juntos por el Cambio en estas negociaciones tras fortalecerse como bloque en las pasadas elecciones? Yo creo que el gobierno gobierna, la oposición controla y que el ámbito de discusión es el Congreso, donde tiene que haber un diálogo constructivo, pero en donde tenemos que aprovechar la riqueza de que hoy tenemos dos espacios políticos con ideas diferentes y donde, bueno, es deseable que haya algún marco de coincidencias mínimo, pero yo creo que el rol, digamos, de formulación de la política económica es del Gobierno Nacional y el de la oposición es claramente de control. Gracias. Si estuviera nuevamente frente al Ministerio de Economía, ¿qué medidas tomaría para lograr una apertura comercial teniendo en cuenta la depresión productiva actual y considerando en particular que una apertura comercial apresurada o abrupta puede generar un jaque al sistema productivo privado? Bueno, por un lado le va a tocar a otro, no a mí, así que... pero alguna pista viene dada por lo que estábamos haciendo nosotros. Digamos, el acuerdo al que estábamos buscando con muchos bloques comerciales, pero especialmente con la Unión Europea, que era el más importante, era un acuerdo mediante el cual uno generaba un compromiso institucional que quedaba grabado en letras de molde para una apertura bastante espaciada en el tiempo, gradual, que daba el suficiente tiempo necesario para la reconversión de los distintos sectores productivos. Entonces, eso es una de las maneras de contestar acerca de nuestra visión, pero por el otro lado sí, hoy el arancel externo común del Mercosur es demasiado alto. Entonces, una primera rebaja inicial en algunos sectores, especialmente en los sectores de los insumos de uso difundido, es muy necesaria porque eso impacta positivamente en toda la economía y también para evitar también todo este desvío de comercio que se va a producir si no acompañamos lo que están haciendo nuestros socios del Mercosur. Pero por supuesto es claro que Argentina tiene que tener en cuenta las vulnerabilidades de su sector privado y tiene que haber un diálogo profundo, intenso y una interacción público-privada muy estrecha para encarar este proceso. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice lo siguiente: con el resultado de las elecciones pasadas que les ha permitido tener mayor participación en el Congreso, ¿planean como bloque plantear las reformas mencionadas, en particular la previsional, tributaria y laboral? Bueno, nuevamente creo que va a depender de nuestros líderes parlamentarios y de una decisión política, a ver cómo se encara la estrategia parlamentaria. Es muy difícil, poder llevar adelante reformas estructurales desde la oposición, ¿no? En general, ese es un rol del Poder Ejecutivo, en el cual la oposición tiene un rol para jugar, pero es muy difícil implementar reformas estructurales desde el Congreso. Y la última, algo mencionaba en su presentación, con la idea de lograr equilibrio o superávit fiscal. ¿Cómo recomendaría que el gobierno encare el problema? ¿Por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos y de qué manera?
Yo pienso que cada gestión tiene que decidir su propio camino. Y sé cómo lo hicimos nosotros. Nosotros teníamos la visión de que teníamos que bajar el déficit, pero que la baja del déficit además tenía que ir acompañada de una baja del gasto que permitiera bajar en parte la presión impositiva de la Argentina, ¿no? Esa es nuestra visión. Evidentemente el oficialismo tiene que seguir su camino, pero por supuesto sí creo que es ineludible que enfrente el problema fiscal rápidamente. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a Manuel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Reitero lo de recién, muy claro, muy constructivo. Creo que hemos podido saber más o menos hacia dónde vamos, aunque hay una gran incertidumbre que dependerá de los lineamientos políticos de los próximos días o semanas, de la actitud del gobierno, de las convicciones del gobierno. Y bueno, la oposición tendrá que estar, por supuesto, alerta y con grandes reflejos para proteger estos principios y estos valores que nosotros defendemos y que creo que en el fondo son los que van a permitir recuperar el país, sacarlo adelante y generar un crecimiento y una resolución del problema de la pobreza que a todos nos tiene muy preocupados. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presencia, muchas gracias.